A donde hemos llegado aquí en Lucas 19, encontramos a Jesús llegando a la ciudad de Jerusalén. Ya está Jesús en Jerusalén y para que te acuerdes un poquito del contexto, estamos hablando de la última semana de la vida de Jesús previa a su crucifixión. La crucifixión está a unos días nada más y entonces Jesús ha llegado, ha entrado triunfal, ¿verdad? A Jerusalén, lo hemos visto hace un par de semanas atrás, el domingo de Ramos, ¿verdad? Jesús entró a la ciudad de Jerusalén, pero luego salió, ¿no? Vio unas cosas ahí en el templo y luego salió y subió al Monte de los Olivos y comenzó, dice la Biblia, a llorar por la ciudad, a lamentarse por la ciudad de Jerusalén, diciéndoles, si tan solo supieran lo que es ese día para tu paz, pero no lo sabes, no lo conoces, no lo quieres conocer y entonces ahora vas a ser asolada, dice, ¿no? Y de alguna manera Jesús estaba profetizando lo que ocurriría allí en Jerusalén y pasó este día y esta noche, y de hecho varias noches por la semana antes de su crucifixión, iba y viajaba hacia el Monte de los Olivos, porque al otro lado del Monte de los Olivos se encontraba esta aldea que se llamaba Betania, y es ahí donde pasaba la noche con sus discípulos. Él viajaría, ¿no?, a Jerusalén, solamente unos minutos caminando de Jerusalén. Bajarías un pequeño valle, subirías al Monte de los Olivos y del otro lado del Monte de los Olivos estaba Betania, donde vivían sus amigos Marta, María y Lázaro, donde posiblemente se estaría quedando Jesús con sus discípulos durante esos días. Pero ahora lo que está pasando es que está habiendo una final confrontación de Jesús con los líderes religiosos de la ciudad de Jerusalén, ¿no? Ya ellos lo conocen, han escuchado a Jesús hablar, enseñar, han escuchado a Jesús, han visto a Jesús, cómo trataba a la gente, cómo sanaba a las personas, han visto sus milagros, han escuchado el testimonio de las personas que han sido sanadas de enfermedades incurables como la lepra, y ellos han ido al templo porque Jesús les decía, no le cuentes a nadie, pero anda al templo y ofrece sacrificio para este milagro que ellos no hubieran visto jamás, ¿no? Nunca en la vida de los sacerdotes ellos hubieran escuchado el testimonio de alguien que hubiera dicho, tenía lepra y ya no tengo, ya fui sanado, alguien me sanó, ¿no? Entonces, ellos sabían que Jesús había estado haciendo cosas no solamente inusuales, sino milagrosas. Habían estado escuchando lo que la gente pensaba de Jesús y ellos mismos habían escuchado las enseñanzas de Jesús, como Él decía que Él era el Hijo de Dios y venía en el nombre y la autoridad del Padre, ¿verdad? Yo y el Padre uno somos. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Dijo Jesús, hay un solo camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Todas estas cosas ellos lo habían escuchado. Los líderes religiosos, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, ahí en Jerusalén. Y aquí todo está llegando a una cima, ¿verdad?, de confrontación. Y entonces Jesús estuvo previamente en el templo, luego salió, pasó la noche y probablemente este es el día siguiente, donde Jesús va y dice que en el verso 45 comenzó a echar a los que vendían animales para los sacrificios, diciendo, mi templo será una casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones, ¿no? Si esta historia te es familiar, es porque Jesús hizo esto previamente. Jesús hizo algo muy similar unos 3 años y medio atrás, cuando recién empezó su ministerio público. Él entró en el templo, agarró un par de hebras de una tela, ahí hizo un látigo y comenzó a sacar a los que hacían negocio y comercio ahí en los atrios del templo. Lo hizo al inicio de su ministerio público y ahora al final de su ministerio público hace lo mismo. Voltea las mesas, echa a los comerciantes, a los que estaban comprando y vendiendo ahí en el templo. Entonces, esta purificación, podríamos decir, del templo y de lo que ocurría en el templo, sucede curiosamente, ¿no?, al inicio y al final de su ministerio público, casi como los panes del sándwich o como las tapas de un libro, ¿no? Al inicio y al final de su ministerio público Jesús hace esto. ¿Y por qué, no? De hecho, hay varias razones por qué. En un ratito más te voy a explicar qué es exactamente lo que estaba ocurriendo aquí, porque Jesús reacciona de esta manera. Pero, de hecho, es algo simbólico también. Y antes de entrar en específicamente qué cosa es lo que estaba ocurriendo que hace que Jesús reaccione de esta manera, de hecho, el hecho de que Él purifica el templo, si pudiéramos usar esa palabra, ¿no?,
limpia el templo, echa a la gente que estaba haciendo comercio en la casa de Dios. De hecho, sería una pista para que los líderes religiosos en Jerusalén identificaran quién era esta persona que estaba haciendo estas cosas. Sería una pista, ¿por qué? Bueno, por dos razones. Quiero decirte, y espero no perderte mucho, porque el día de hoy vamos a ver en este pasaje y en los versículos siguientes del capítulo 20, que hay muchas referencias al Antiguo Testamento, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas y Juan son estos 4 evangelios que nos cuentan acerca de la historia de Jesús. Sin embargo, cada uno tiene su propio ángulo, ¿no? Mateo, por ejemplo, es un evangelio que fue escrito para una audiencia judía. Y el libro de Mateo está lleno de referencias al Antiguo Testamento. Hay genealogías, hay cosas de la cultura judía que ni se explican, por ejemplo, porque los lectores originales de Mateo eran judíos. Entonces, hay muchísimas referencias al Antiguo Testamento. Lucas, por otro lado, no fue escrito para una audiencia netamente judía. Fue, de hecho, para cualquier persona. De hecho, Lucas escribe este primer tratado y luego escribe un segundo tratado que sería el que nosotros conocemos como el libro de los Hechos, para que las personas conozcan la historia del Evangelio. Personas que quizá no tenían ningún contexto judío, ningún contexto de que conocían la ley judía, la palabra de Dios, ¿no? La ley de Moisés, de repente no conocían nada de estas cosas. Y por eso Lucas no tiene muchas referencias como Mateo, por ejemplo, a cosas del Antiguo Testamento o profecías cumplidas por Jesús para los judíos, porque eso sería un testimonio para ellos. Sin embargo, esta es la excepción. Este pasaje es la excepción, porque aquí hay un montón de referencias al Antiguo Testamento, a la ley, a los profetas. ¿Y esto es por qué? Porque con quien Jesús está interactuando durante su última semana de vida, no es con las personas del común, no es con cualquier gente con la que él se relacionaba durante esos 3 años y medio, el pueblo, ¿verdad? Sino que está dirigiéndose a los líderes. Está hablando con aquellos escribas, fariseos, sacerdotes, levitas, las personas que supuestamente conocían la palabra de Dios al derecho y al revés. Por eso que en este pasaje hay una excepción, como te decía, y hay un montón de referencias al Antiguo Testamento y espero que tomes nota, espero que las apuntes porque esto va a hacer que tome mucho más sentido lo que estamos leyendo, ¿ok? Entonces, limpiar o purificar el templo, ¿qué tiene que ver eso con profecías del Antiguo Testamento? Bueno, toma nota, Malaquías capítulo 3, versos del 1 al 3. Lo voy a leer rapidito. No está en la pantalla, pero Malaquías 3, del 1 al 3. Esto fue dado unos 400 años antes de Cristo, ¿ok? Escucha, dice el Señor, miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor al que ustedes buscan, escucha, dice, vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto a quienes buscan con tanto entusiasmo sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara con él cuando aparezca? Pues él será como un fuego abrasador que refina el metal o como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria. Purificará, escucha, purificará a los levitas, refinándolos como el oro y la plata, para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Malaquías 3 nos dice que un día, de repente, vendría el Señor a su templo y que cuando lo haga, purificaría a los levitas. Esto es un directo cumplimiento de esa profecía. Y Jesús lo hizo al inicio y al final de su ministerio público para que sepan que quien está haciendo eso es nada más y nada menos que el Señor, que ha venido a su templo, que está cumpliendo profecía, como lo vimos un par de semanas atrás con la entrada triunfal, ¿se acordarán? ¿No? Los 173.880 días y todo lo demás. Entonces hay cumplimiento profético específico que Jesús está dejando como unas pistas e incluso como un testimonio para las personas que se supone que conocían estos versículos mucho mejor que tú y que yo. Hay una segunda referencia en esto que Jesús ha dicho, pues dice que ustedes, le dice Jesús, han convertido esta casa, que sería llamada una casa de oración, en una cueva de ladrones. De hecho, Jesús no se inventó esa frase, Jesús estaba citando esta frase de Jeremías capítulo 7. Y es una directa alusión a lo que ocurría en Jeremías capítulo 7, que dicho sea de paso, acabamos de terminar de estudiar en nuestro servicio de mitad de semana en Midweek. Estamos estudiando Jeremías y acabamos de terminar capítulo 7. Qué coincidencia.
Y brevemente, lo que pasa en Jeremías capítulo 7 es lo siguiente. En ese capítulo, Jeremías el profeta está parado delante de las puertas del templo denunciando el pecado de los líderes de Jerusalén, de los líderes, de los levitas, de los sacerdotes. Está anunciando que Dios tenía preparado un juicio para su pueblo, que unos 40 años en el futuro del día de Jeremías, vendría Babilonia y conquistaría a la ciudad de Jerusalén. Sería un panorama desolador. Y Dios usa a Jeremías para, de alguna manera, instar a su pueblo al arrepentimiento, para denunciar el pecado de los líderes. Y hay una frase puntual que dijo Jeremías en ese día, y era el meollo de todo este asunto. Y dice, ustedes han rechazado mi palabra. Ese era el problema. Ustedes han rechazado mi palabra, se habían rebelado en contra de Dios y habían sido idólatras y estaban ahora hablando cosas en el nombre de Dios que Dios nunca dijo. Estaban usando el nombre de Dios para decir cosas que Dios nunca tuvo la intención de decir. Estaban usando la religiosidad y la espiritualidad para engañar a la gente, para decirle hay paz, cuando en realidad no había paz. Un ejército enemigo, los de Babilonia, estaban a punto de conquistarlos. Eso es lo que pasaba en el día de Jeremías. Jeremías se paraba en la puerta del templo, denunciaba, y Jeremías originalmente fue el que dice, esta debe ser llamada una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Lo curioso es que una cueva de ladrones es, sin duda, un lugar peligroso, pero más allá del peligro de esta frase, lo curioso es que una cueva de ladrones es el lugar, no necesariamente donde los ladrones cometen sus fechorías, aunque sí, también, obviamente, pero es el lugar donde los ladrones se sienten en casa, ¿no? La cueva de los ladrones es donde los ladrones van a descansar, ¿no? Donde los ladrones van a pasar la noche, donde ellos se sienten cómodos, donde ellos dicen aquí este es mi lugar. Eso es lo que está referenciado en esta frase, la cueva de ladrones. Y esto es lo irónico, y esto resalta más esa ironía, de que el templo del Señor, el lugar donde se supone reposaba la presencia de Dios, donde la gente se acercaba para conocer a Dios, era un lugar donde ladrones se sentían cómodos para hacer sus fechorías. Eso es lo que Jesús está denunciando. Entonces, triste, sumamente triste y sumamente profético también, porque unos 600 años después del tiempo de Jeremías, estaba un Jesús diciendo exactamente lo mismo. Ustedes han rechazado mi palabra, se han alejado de Dios y necesitan arrepentirse, necesitan venir a mí. Jesús está purificando el templo, cumpliendo Jeremías capítulo 3, verso del 1 al 3, haciendo una referencia, Malaquías, Jeremías capítulo 7, está citando estas cosas y ellos tendrían que haber captado esas pistas, pero totalmente cegados, ¿verdad? Se encontraban totalmente cegados. Acuérdate por favor de Jeremías capítulo 7, porque es un paralelo muy, muy interesante. Jesús entonces estaba limpiando el templo, volteando mesas, echando a los que estaban allí como comerciantes en la casa de Dios. Quiero explicarte un poco más qué cosa estaba pasando exactamente. Quizá ya lo sabes, si ya lo sabes, tenme paciencia, y de repente no lo sabes, así que puede ser algo o material nuevo para algunos de ustedes. Pero lo que estaba pasando es lo siguiente. En esos días, la gente estaba celebrando en Jerusalén una fiesta específica. Era la Pascua. La Pascua, ¿verdad? Y la Pascua era esta celebración donde muchas personas de diferentes partes de la región vendrían y viajarían quizá por semanas o meses para llegar a Jerusalén en ese tiempo y celebrar que Dios los había liberado de Egipto todos esos años atrás. Y para hacer esta celebración, esta cena, ellos mataban un cordero perfecto, lo sacrificaban en el templo, daban una porción a Dios en ofrenda quemada y luego se llevaban la otra parte para hacer su parrillada en la casa, ¿no? Entonces, esto era lo que celebraban y históricamente en los días, en estos años, cuando celebraban la Pascua, había más o menos unas 5 veces la cantidad de gente que normalmente viviría en Jerusalén. Entonces, mucha gente viajando desde muy lejos, mucho tiempo, que han llegado específicamente con mucha expectativa para celebrar la Pascua aquí. ¿Okay? Eso es más o menos lo que está pasando. Hay
una efervescencia en el ambiente. La gente está muy emocionada de poder participar, de llegar a la capital, de tocar con sus pies las plantas del templo y poder entrar. O sea, era algo muy, muy gozoso. Cantaban, ¿verdad? Esos salmos de ascenso, donde cantaban estas canciones, qué hermoso es entrar en tu casa, ¿verdad? Y entonces toda esta emoción que sentían, mucha gente viajando de todas partes. Llegaban al templo y ¿qué pasaba? Bueno, como te decía, tenían que ofrecer un sacrificio ese día o esas semanas. Entonces, si tú viajas de lejos y no es que vas a subirte a un avión, ¿no? 1 hora, hora y media, ¿no? Y vas a llegar, hacer tu check-in, ¿no? Pones ahí las maletas en bodega. O si, ¿no? Llevas ahí tu mochila nomás, ¿no? Unos días, entonces ya, ¿no? Low fare, low cost, ¿no? No había nada de esto. Entonces tú, para viajar, si vivías lejos y querías pasar la Pascua en Jerusalén, tenías que hacer toda una travesía. Y yo no sé tú, pero yo no creo que me animaría a llevar mi corderito, ¿no? Durante todas esas semanas viajando. Entonces, ¿qué pasa si se muere en el camino, ¿no? Entonces había mucha gente que lo que hacía cuando llegaba a Jerusalén para celebrar la Pascua era necesitar comprar un cordero para el sacrificio. ¿Y quién vendía corderos para el sacrificio? Coincidentemente, qué conveniente, los sacerdotes en el templo, ¿no? A un precio módico, ¿no? A un precio módico. Obviamente había una demanda muy grande y por eso los precios se elevaban mucho y nadie los regulaba. Pero ese no era el fin del problema. Porque ¿qué pasaba? Puede que algunas personas sí llevaban sus propios corderos, ¿verdad? No los compraban allí. Pero acuérdate que los corderos tenían que pasar una inspección. Porque según la ley, el sacrificio tenía que ser perfecto. Si había un desperfecto, un defecto, una mancha, algo, un tumorcito, un hueso quebrado, una uña rota, una legaña en el ojo, si hubiera algo así, no podía ser sacrificado ese pequeño cordero. Sería rechazado por los líderes, los sacerdotes. ¿Y ahora qué hago? Si el cordero que tenía no está bien, tengo que cambiarlo por otro. Tengo que comprar otro. Y nuevamente, ¿dónde vendían corderos preaprobados? Curiosamente en el templo. Y típicamente se encontraban las personas en esta situación tan conveniente el negocio para los sacerdotes, ¿verdad? Que ahora tenían corderos que les habían vendido de repente en parte de pago, ¿no? Parte de pago, ¿no? Y al final se los terminaban vendiendo a otras personas. Porque ¿quién dictaba que pasaba o no pasaba la inspección? Los sacerdotes. Los mismos que vendían los corderos a media cuadra. Entonces puedes darte cuenta cómo no solamente hay un conflicto de intereses, sino que de hecho es un negocio redondito y la gente no tenía otra, ¿verdad? Pero ese no era el fin de los problemas. Porque pasa que si tú viajas de diferentes lugares afuera de Jerusalén, no se usa, bueno, había una moneda que se usaba en esos días de Roma. Y habían diferentes tipos de moneda, de hecho, depende de dónde venías. Pero si tú llegabas y querías comprar tu sacrificio, querías comprar ahí el cordero, tenías que pagar, pero no te podían aceptar cualquier moneda. Solamente podías pagar con los shekels del templo. Esa era la divisa que se usaba y solamente podías pagar usando esa divisa. Y si tú no tenías shekels, si tenías soles o dólares o euros, ¿qué hacías? ¿No? Tenías que cambiar tu dinero. ¿Y quién cambiaba el dinero estratégicamente y convenientemente? Los sacerdotes en el templo tenían su puesto de cambio. A un cambio nada accesible porque de hecho no era regulado por nadie, sino por ellos mismos. Entonces la tasa, el tipo de cambio era elevadísimo, muy elevado. ¿Y quién lo regulaba? Nuevamente, nadie. Entonces te das cuenta, un gran problema. El problema no era que vendieran corderos. El problema no era que tuvieran un tipo de cambio por ahí. El problema era que estaban abusando de aquellos que habían venido a adorar a Dios. El problema es que había un tema de corrupción muy fuerte, enraizado ahí en los sacerdotes, en los líderes. El problema era que habían hecho un negocio del deseo que las personas tenían de adorar a Dios. Es muy duro, es muy triste. Y lo triste es que esto, amigos, sigue sucediendo todavía el día de hoy. Personas inescrupulosas que hacen del deseo de las personas de acercarse a Dios y conocerlo a Él un negocio.
y engañan a las personas hablando de dinero. Y si tú das, Dios te va a dar, y toda esta teoría, esta doctrina de prosperidad, y que tú puedes comprar el favor de Dios, y que tú das, tienes que sembrar y tienes que pactar y tienes que, ya no sabes, no sé qué más nombres se inventan para que la gente dé económicamente, pensando que por dar van a tener algún favor o bendición especial de parte de Dios. Y esto simplemente no es así, no es bíblico. Sí, hay un concepto de generosidad, sí hay un concepto de mayordomía, sí hay un concepto de venir y adorar a Dios con toda tu vida, y eso ciertamente incluye tus finanzas. El problema era que los líderes en ese tiempo estaban aprovechando descaradamente del pueblo de Dios. Y por eso le partía el corazón a Jesús, porque ese era el lugar donde la gente debía venir para poder conocer a Dios. ¿Dónde estaba sucediendo todo esto? Estaba sucediendo en el atrio de los gentiles. Era el lugar donde aquellos que estaban lejos de Dios podían acercarse a Él. Y en vez de poder acercarse a Dios, lo que hacían es que se encontraban con un negocio y estaban literalmente sacándole la lana al pueblo de Dios. Entonces, Jesús purifica el templo. Ahora, gran problema. Y ahora, imagínate cómo se sentían los sacerdotes, pues, ¿no? Irritados completamente con Jesús. Pero debieron haberlo sabido, ¿no? Debieron haber identificado Malaquías capítulo 3. Debieron haber recordado Jeremías capítulo 7. Pero en vez de reconocerlo, ¿qué hicieron? Lo cuestionaron. Mira el siguiente capítulo, capítulo 20. Dice, cierto día, mientras Jesús enseñaba a la gente y predicaba la buena noticia en el templo, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron. Observa estos tres grupos, principales sacerdotes, maestros de la ley religiosa, ancianos. O sea, los líderes, los que conocían la Biblia muy bien. Okay. Le preguntaron, ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? Le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Mira cómo le hablan a Jesús, ¿no? ¿Quién te crees que eres para venir a hacer todas estas cosas acá? ¿Quién te ha dado la autoridad? ¿Quién te ha dado el derecho? Jesús responde en el verso 3 y dice, primero, déjenme hacerles una pregunta, respondió él. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, preguntará por qué nosotros no le creímos a Juan. Pero si decimos que era meramente humana, la gente nos apedreará, porque estaban convencidos de que Juan era un profeta. Entonces finalmente contestaron que no sabían. Jesús respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Ahora, uno podría pensar que Jesús está evadiendo la pregunta, y la verdad es que no es así, no está evadiendo la pregunta, sino que está utilizando un recurso que ellos conocerían muy bien. Este era un recurso que usaban los rabinos. Cuando los alumnos le hacían preguntas, muchas veces los rabinos respondían con una pregunta. ¿Por qué? ¿Por evitar la respuesta? No, sino para usar el pensamiento crítico, para que sus oyentes pudieran profundizar en lo que estaban preguntando. Entonces, como un buen rabino, como un buen maestro, Jesús utiliza este recurso para utilizar esos recursos cognitivos para que ellos pudieran profundizar y darse cuenta de qué estaban diciendo, qué estaban preguntando. Entonces Jesús les dice, ok, básicamente el acuerdo es este. Si tú me respondes la pregunta que yo te hago, entonces yo te respondo la pregunta que tú me has hecho. Y la pregunta era la siguiente. Juan, el Bautista, ¿era de Dios? ¿O era un loco que le gustaba comer grillos y comer miel? ¿No? ¿Era simplemente un humano por su propio esfuerzo que vino e hizo y dijo lo que tuvo, un loco? No, o era verdaderamente de Dios. Entonces, ellos comenzaron a pensar, ¿no? ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? ¿No? Y ellos lo que querían responder era que no era de Dios, ¿no? Porque ellos lo habían rechazado a Juan. Como líderes, habían rechazado el ministerio de Juan, ¿no? Pero no podían decir eso porque la gente, dice ahí el texto, la gente estaba convencida de que Juan era un profeta. Entonces, si ellos como líderes espirituales decían Juan no era un profeta, entonces la gente bien seguramente los iba a apedrear, como ellos dicen aquí. Eso no querían. Entonces, pero si decían que sí era de Dios, ¿cuál hubiera sido la respuesta de Jesús? ¿Por qué no le creíste? ¿Verdad? ¿Por qué no hiciste caso? ¿Verdad? ¿Has rechazado a un profeta de Dios? Entonces, cualquiera haya sido su respuesta, los hubiera incriminado. Así que, ¿cómo respondieron? No sé.
No sabemos, ¿no? Entonces Jesús dice, entonces yo tampoco, ¿no? Entonces, si tú no me contestas a mí, yo tampoco te contesto a ti. Ahora, podría parecer sarcasmo a nosotros, pero lo que es verdaderamente es de hecho, una declaración, una afirmación del estado de estos líderes religiosos. ¿Por qué? Porque lo que significa es que ellos no estaban verdaderamente interesados en perseguir la verdad, sino que estaban interesados en proteger su autoridad. Estaban más interesados en protegerse de las calumnias de la gente, en verse espirituales, en vez de verdaderamente perseguir la verdad de la palabra de Dios. Porque como te dije, ellos ya habían escuchado cuál era la autoridad de Jesús. Él lo había dicho una y otra vez. Ellos ya lo sabían, pero lo que estaban buscando no era saber verdaderamente, no era profundizar en la verdad. Lo que estaban buscando era incriminar a Jesús para poder declararlo como blasfemo y poder condenarlo. Y de hecho su estrategia funcionó, porque unos días después es exactamente lo que van a hacer. Entonces están tratando de que Jesús pise el palito, y obviamente Jesús es Dios, entonces no va a pisar el palito en este momento, ¿no? Y entonces le dice, bueno, si ustedes no contestan esta pregunta, yo tampoco les contesto la pregunta que me han hecho. Ahora, ¿por qué? Vamos a tomarlo un paso más allá. ¿Por qué citar a Juan el Bautista aquí? ¿Qué tiene que ver Juan el Bautista en todo esto? ¿Por qué traer a Juan el Bautista a colación aquí? Bueno, es porque Juan el Bautista era este mensajero que, según Malaquías 3, prepararía el camino, ¿verdad?, de las personas. Ahora, había una polémica con Juan el Bautista. ¿Por qué? Pues la polémica era que los judíos ya utilizaban el recurso del bautismo. El bautismo no era algo nuevo para los judíos en el día de Jesús, ¿sí? Ellos ya estaban acostumbrados al bautismo. Sin embargo, era diferente, porque el bautismo de los judíos era un bautismo de limpieza ceremonial. Era un rito de purificación ceremonial. Entonces, cuando las personas, como durante la Pascua, cuando ellos vendrían al templo para acercarse a dar esos sacrificios, muchas veces habían en las afueras del templo unos tipo tinas que habían sido talladas en la roca y llenadas con agua, y ahí se hacían estos ritos de purificación. Era como decir, antes de acercarme a Dios, estoy purificándome y entonces puedo entrar al templo. Estos eran los llamados, en hebreo se llaman los mikvaot o mikve, que son los baños de este rito de purificación. Esto es lo que harían los sacerdotes muchas veces, es lo que harían las personas antes de hacer un sacrificio importante como este, ¿verdad? Entonces, ellos estaban familiarizados con el tema del bautizo. Sin embargo, el de Juan era diferente, porque Juan no estaba en las afueras del templo. Juan estaba ahí afuera en el río Jordán, en el desierto. Y a diferencia del bautizo como rito ceremonial, el bautizo de Juan era un bautismo de proselitismo. Me explico. Había otro bautizo que era lo que los gentiles, en otras palabras, los que no eran judíos, tenían que hacer cuando se convertían al judaísmo. Entre varias otras cosas que hacían los gentiles cuando se convertían al judaísmo, una de esas cosas era hacer este baño, este bautismo por inmersión, para de alguna manera mostrarles que su vida se había transformado completamente, que ya no eran gentiles, ahora eran hijos de Dios, ¿verdad? Descendientes no de Abraham por sangre, pero sí habían puesto su vida en esto, entonces era como un hito en su vida, ¿no? El bautizo de proselitismo era el que Juan estaba predicando, y ellos lo conocían muy bien, pero no para los judíos. Para decirle a un judío que haga ese tipo de bautismo, era como decirle, yo sé que eres un hijo de Abraham, pero estás tan lejos de Dios como un gentil. Y lo que necesitas hacer es arrepentirte y bautizarte como un gentil que está lejos de Dios. Esto sería para muchos algo que tocaría su corazón. Y muchos judíos, hombres y mujeres, harían esto, ¿verdad? Juan bautizó a muchas personas ahí en el desierto, muchos judíos, dicho sea paso. Pero los líderes espirituales, para ellos era una ofensa. ¿Cómo me vas a decir que soy como un gentil? ¿Tú estás loco? Yo soy descendiente de Abraham.
tú no me puedes decir que me bautice como un gentil, estás loco, fuera de acá, sal, Juan. Y eso es lo que termina sucediendo con Juan, ¿verdad? Es rechazado por los líderes, por esta razón, porque para ellos era una ofensa lo que Juan les estaba diciendo, como era una ofensa para los líderes en el tiempo de Jeremías, lo que Jeremías les estaba diciendo a ellos también. Muy bien, ok. Ellos no querían jugar con esa papa caliente, así que dijeron, no sabemos, y Jesús responde, bueno, yo tampoco. Y sigue la historia en el verso 9. Ahora Jesús va a contar una historia, una parábola, para graficar o ejemplificar este mismo punto, ¿ok? El punto del rechazo de los líderes, ¿ok? Jesús, dice el verso 9, se dirigió nuevamente a la gente y les contó la siguiente historia. Un hombre plantó un viñedo, lo alquiló a unos agricultores arrendatarios y se mudó a vivir a otro país por varios años. Llegando el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores atacaron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Así que el dueño envió a otro siervo, pero a este también lo insultaron. Le dieron una paliza y lo despacharon con las manos vacías. Entonces envió a un tercer hombre, a quien lastimaron y echaron a patadas. ¿Qué haré? Dice el verso 13, se preguntó el dueño. Ya sé, enviaré a mi querido hijo. Sin duda, a él lo respetarán. Sin embargo, cuando los agricultores vieron al hijo, dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad. Matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. ¿Qué creen ustedes que haría con ellos el dueño del viñedo? Preguntó Jesús. Les diré, irá y matará a estos agricultores y alquilará el viñedo a otros. Oh, qué terrible que suceda algo así, respondieron o protestaron los oyentes, ¿no? Entonces, Jesús cuenta esta historia de una viña, ¿no? Y te dije que este pasaje estaba lleno de referencias al Antiguo Testamento. Y esta es una referencia directa de varios pasajes, pero principalmente de Isaías capítulo 5. En Isaías capítulo 5, el profeta Isaías nos cuenta esta parábola de parte de Dios. Y no la vamos a leer, pero en esencia dice lo siguiente, en Isaías 5. Dice, mi pueblo es como un viñedo, ¿no? Un terreno que yo compré, puse una pared alrededor para proteger el terreno, excarbé para sacar la piedra, ¿verdad? Para preparar la tierra, aboné la tierra, sembré buena semilla, la regué por una buena cantidad de tiempo y cuando llegó el tiempo de la cosecha, en vez de dar buenas uvas, dio uvas agrias, mi viñedo. ¿Qué más puedo hacer? Dice el Señor en Isaías capítulo 5. ¿Qué más hubiera podido hacer? Hice todo lo que estuvo en el alcance de mi mano para que esta viña fuera fructífera, pero lo único que dio fue uvas agrias. ¿Okay? Eso es Isaías 5. Ahora Jesús toma ese concepto de Isaías 5 y lo expande. Y dice, cuando llegó el tiempo de la cosecha, envió a uno de sus siervos. ¿Y qué pasó con él? Lo hirieron y lo mandaron con las manos vacías. Te hago una pregunta. Si tú fueras el dueño de esa finca, de esa viña, ¿qué harías con aquellos que has contratado para tu cosecha? Mínimo una denuncia, ¿no? Vas, le mandas una carta notarial, hablas con la policía, el serenazgo, el ministerio de defensa, no sé, con quien tengas que hablar, porque eso es inaceptable, ¿no? Es inaceptable. Pero eso no es lo que hace el dueño de esta finca, de esta viña. ¿Qué hace? Manda un segundo mensajero. ¿Y qué hacen con él? Lo mismo. ¿Y qué hace el dueño? Manda un tercer mensajero. ¿Y qué hace con el tercero? Lo mandan a patadas. No sé, yo, en mi carne, mandaría el ejército, ¿no? Adiós, ¿no? Pero lo que hace este dueño es que dice, voy a mandar a mi propio hijo, porque a él ciertamente lo van a escuchar. Y envía al hijo, y en vez de lastimarlo, no solamente lo lastiman, sino que lo asesinan, afuera, dice, de la viña. Lo asesinan, lo matan, ¿no? Amigos, esta parábola es quizá corta en texto, pero abarca un tiempo muy grande, porque en esta parábola está considerando la historia pasada de Israel como nación y está considerando la historia futura
de Israel como nación. Está hablando del contexto histórico y está hablando acerca del futuro, lo que pasaría en el futuro, con él y con la nación de Israel. ¿Quién es la viña? Es el pueblo de Dios, la ciudad de Jerusalén, el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Quiénes son los agricultores? Como en el caso de Isaías, aquí también, son los líderes de la nación de Israel, los sacerdotes, los levitas, los que servían en el templo, los líderes de la nación. ¿Cuál era el fruto que Dios estaba esperando en esta viña? El fruto era la fe y el arrepentimiento. El fruto que estaba buscando era que su pueblo lo adore en espíritu y en verdad, que sepa que sus pecados han creado una brecha entre ellos y Dios y que se arrepientan para poder ser perdonados a través del sacrificio sustituto de su Hijo, a través de la persona de Jesús, el Salvador, el Mesías, quien ellos hubieran debido reconocer por todas las cosas que Él hizo y dijo, cumpliendo las palabras proféticas del Antiguo Testamento que ellos se sabían de memoria. Pero no fue así. Lo rechazaron. No hubo este fruto. ¿Quiénes fueron a recoger el fruto? Fueron 3, simbólicamente 3, porque en realidad fueron muchos más. ¿Quiénes eran los mensajeros? Eran los profetas. Era Isaías mismo, era Jeremías, era Amós, era Zacarías. Eran todos estos profetas que Dios les envió una y otra vez para anunciarles el juicio venidero, para instarles a que se arrepientan, para denunciar su pecado. ¿Y qué hicieron con los profetas? Los mataron, los asesinaron. ¿Qué hicieron con Isaías? Parece que a Isaías lo aserraron en 2. ¿Quién? Un rey de Israel, el rey Manasés. A Jeremías lo mataron apedreándolo. Y así a prácticamente todos los profetas del Antiguo Testamento. ¿Quiénes los mataban? ¿Los enemigos? No, el pueblo de Dios. Y es lo mismo que harían con Jesús unos días más adelante. Entonces, ¿qué es lo que dice al final del texto? Dice, ¿qué haré? ¿Qué hará el dueño? Dice en el verso 16. Irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. Esta es una palabra profética. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, miremos atrás un poco la historia. ¿Qué pasa en el día de Jeremías? 40 años después de Jeremías capítulo 7, aproximadamente, vendría Babilonia y atacaría la ciudad de Jerusalén, desolándola y llevando cautivos a muchos a Babilonia. ¿Sí? Bueno, en el día de Jesús, 40 años después aproximadamente de estos días, en los días de Jesús, no vendría Babilonia, pero vendría Roma. En el año 70 después de Cristo, vendría Roma y de la misma manera que lo hizo Babilonia, asediaría la ciudad de Jerusalén, la quemaría y a partir de ese momento, por los próximos 2000 años, Israel dejaría de existir como nación en el mapa. Desde el año 70, por más o menos 2000 años. No existía en el mapa mundi una nación de Israel. Qué fuerte, ¿no? Esto es lo que dice Jesús que sucedería. Daría el viñedo, alquilaría el viñedo a otros. Esto puede ser visto de 2 formas. ¿Quiénes son los otros? Número 1, o son los romanos que ocuparon la tierra, ¿no? Y después otras naciones hasta 1948, ¿no? O es la iglesia. Los otros a quienes Dios alquilaría su viñedo. Y nuestra función ahora es poder producir ese mismo fruto. Por eso que Jesús le diría a sus discípulos, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles las cosas que yo les he enseñado. Esa, amigos, es nuestra tarea. Es nuestra tarea. No es la tarea de los líderes solamente de la iglesia, no es la tarea del pastor y de la gente que sirve en la iglesia. Es tu tarea como creyente, como cristiano. Es tu tarea. Esa es nuestra misión. ¿Ok? ¿Y cuál fue la respuesta de los sacerdotes, líderes, levitas, escribas? En el verso 16, ¡ay, qué terrible que suceda algo así! ¿No?
Sí, terrible va a ser, créeme. Para ti y tu familia, para ti y tus hijos. Terrible va a ser. Es más, ¿quieres saber cuán terrible va a ser? Sigue leyendo. Verso 17 dice, Jesús los miró. Y no me puedo imaginar cómo hubiera sido esa mirada. Jesús los miró y les dijo. Es como, yo creo que esa mirada, me tomo la libertad de interpretar que esa mirada era como, no se la creía Jesús. O sea, es como que no podía dar crédito a lo que estaba pasando. Les estoy diciendo más claro que el agua lo que está sucediendo y ustedes, nada, ¿no? Entonces Jesús les dijo, ¿a qué se refiere la siguiente escritura? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Todo el que tropiece sobre esa piedra se hará pedazos y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Los maestros de la ley religiosa y principales sacerdotes querían arrestar a Jesús en ese momento porque se dieron cuenta de que contaba esa historia contra ellos. Pues ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Ok. Ahí está la piedra. ¿Viste qué pasó, no? Del templo a la viña, a la piedra. Y ahora habla de la piedra, ¿por qué? Porque en el templo Jesús estaba limpiando, purificando, dándoles testimonio a las personas para que acepten a Jesús, para que se arrepientan de sus pecados. En la historia del viñedo estaba mostrándoles la severidad de lo que sería el rechazo de los mensajeros y en última instancia el Hijo de Dios, de que Dios estaba buscando fruto de arrepentimiento y fe en sus vidas. Pero ahora, habiéndolo rechazado totalmente, habla de una piedra. Una piedra, que dicho sea de paso, nuevamente, esta es una cita de Salmos capítulo 118, algo que ellos hubieran sabido porque esta era una de las canciones que se cantaban durante la Pascua. Ellos deberían haber sabido exactamente de lo que estaba hablando Jesús. Bueno, ¿de qué estaba hablando Jesús? Citando Salmo 118, uno de los salmos de ascenso. La piedra que desecharon los edificadores se ha convertido en la piedra principal o la piedra angular. No solamente es una cita de Salmo 118, sino también de las profecías de Daniel. ¿Te acuerdas que cuando Daniel recibe todas estas profecías de los reinos venideros, luego dice al final vendría una piedra y destrozó la estatua y se hizo añicos? Esa piedra, dice, es la que va a caer encima y va a despedazar a todo aquel sobre la cual caiga esa piedra. ¿Qué significa todo esto? Bueno, significa que el hijo de la viña y la piedra de esta historia son la misma persona. Significa que Cristo es, como Él dijo, el único camino al Padre. Significa que Él es el camino, la verdad y la vida. Significa que no hay ningún nombre dado a los hombres debajo del cielo, bajo el cual el hombre pueda obtener salvación. Dicho sea de paso, Salmo 118, este pasaje, es citado unas semanas después por Pedro. Pedro estaba con Juan caminando un día por el templo y había una persona que estaba enferma y estaba pidiéndole limosnas y le dice, Pedro, yo no tengo dinero, pero lo que te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Entonces sana a esta persona y la gente, los líderes en Jerusalén comienzan a cuestionar, ¿con qué autoridad estás haciendo estas cosas? Justo la misma pregunta que le habían hecho a Jesús. Y Pedro responde de la misma manera y dice, la piedra que desecharon los edificadores es la piedra que ha venido a convertirse en la piedra principal. Pedro en su sermón, en su mensaje ahí en el libro de los Hechos, cita exactamente lo que Jesús estaba diciendo aquí en contra de los líderes religiosos. Estaba predicando con las palabras de Jesús, con la palabra de Dios. Y eso fue parte del inicio de algo hermoso que el Señor hizo en la iglesia, ¿verdad? Pero ahora, esta piedra angular. En la antigüedad, cuando se hacían edificaciones, casas, ¿no? Edificios, templos, muchas veces había una piedra que era la más importante, que era la piedra principal. ¿Por qué? Porque era una piedra que tenía que ser perfecta en todos sus lados, porque sobre esa piedra tú construirías, por ejemplo, una de las esquinas o una de las columnas de dicha casa o edificación. Entonces esa piedra era súper importante porque si esa piedra tenía un desbalance o un desequilibrio o una parte estaba rota, ¿no? Entonces toda la edificación iba a ser construida chueca.
Esa piedra era súper importante, entonces ponían la piedra ahí y tenía los ángulos perfectos y sobre esa piedra edificarían lo demás. ¿Ok? Esa piedra es Cristo. Jesús nos dijo, aquel que escucha mi voz, escucha mi palabra y lo pone por obra, lo pone por práctica, es como aquel que edificó su casa sobre la roca. Las tempestades van a venir, pero su casa va a permanecer. Dice, pero el que escucha mi palabra y no lo hace, solamente escucha, entra por un oído y sale por otro. Dice, es comparable con aquel que hizo su casa sobre la arena. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que nosotros podemos construir nuestra vida sobre el fundamento de los apóstoles, que es Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Significa que Cristo debe ser aquello sobre lo cual nosotros construimos nuestra vida. En otras palabras, si Jesús es el filtro de tu vida, el filtro a través del cual tomas decisiones, el filtro a través del cual tratas a las personas, el filtro a través del cual vives tu vida, si Cristo es esa piedra angular sobre la cual edificas tu vida, puedes saber que tu vida va a estar edificada de una manera que va a soportarlo todo. Sin embargo, dice, esa piedra es la piedra angular y tú puedes edificar tu vida sobre él, pero puedes rechazarla también. Y si tú la rechazas, un día esa piedra te va a caer encima y va a destruirlo todo. Esa piedra va a despedazar todo aquello sobre lo cual caiga, que es Cristo. Esa caída de la piedra es la segunda venida de Cristo, cuando un día regrese para juzgar al mundo entero. Entonces, este pasaje, cuando lo estaba estudiando esta semana, tiene mucho peso para nosotros. Es solemne lo que está diciendo Jesús, porque tan solo 40 años en el futuro, esto sucedería para los judíos en Jerusalén. Y nosotros no sabemos cuándo, pero sí, hay un día de juicio. Y en ese juicio lo que queremos no es que Cristo caiga sobre nosotros y despedace toda nuestra vida. Lo que queremos es haber construido nuestra vida sobre Cristo. Es haber puesto nuestra fe en Él. Es haber recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, porque Él es el único a través del cual nosotros podemos recibir el perdón de nuestros pecados. El Hijo y la piedra son la misma persona. Escúchame. Este mensaje debió haber hecho en los oyentes originales, en los escribas, fariseos, los sacerdotes, debió haber producido algo. Eso es arrepentimiento y fe. Debió haberles convencido de su pecado. Debió haberles hecho ver, wow, qué perdidos estamos sin Jesús. Cuán agradecidos estamos de que Él es el cumplimiento de las profecías. Cuán agradecidos estamos. Ellos hubieran podido reconocer a Jesús en ese momento como su Señor y Salvador, como su Mesías. Pero no lo hicieron. Y no lo hicieron no porque les faltaba argumentos. No lo hicieron porque no les hacía sentido teológico o racional. No lo hicieron porque sus corazones habían ya tomado la decisión de rechazar la verdad de la palabra de Dios. Para regresar a Jeremías 7, ¿te acuerdas? Ese era el problema principal. Ustedes han rechazado mi palabra. Entonces, para nosotros el día de hoy, hay mucha gente que está lejos de Dios el día de hoy, ¿sí? Y hay muchas personas que tienen dudas genuinas, preguntas. Pero hay una diferencia entre la duda y el rechazo. Hay una diferencia entre la duda y la incredulidad. Hay muchas personas que pueden tener dudas genuinas y la Biblia nos dice que debemos estar listos para responder a aquellos que preguntan por la razón de nuestra fe. Debemos estar preparados para responder con mansedumbre, para prepararnos. ¿Por qué creemos en lo que creemos? ¿Verdad? Eso es nuestra responsabilidad y nuestra tarea. Sin embargo, hay muchas personas que están lejos de Dios, no porque tengan dudas, no porque no funcione en su cerebro, no porque no haga sentido para ellos, sino porque han rechazado la verdad de la palabra de Dios. Y cuando es así, no hay ningún argumento que baste. Te cuento una historia. Hace unos años estaba yo muy en fuego por querer refutar a todos los que tenían fe diferente, y entonces
quería conversar con los testigos de Jehová en la calle, que siempre los veía ahí saliendo a conversar con la gente. Entonces dije un día, yo voy a hacer una tesis para refutar la fe de los testigos de Jehová y para que se den cuenta lo equivocados que están. Entonces agarré, hice mi estudio, 20 puntos refutando la fe de los testigos de Jehová, por qué estaban equivocados y nosotros teníamos la razón, por qué todas estas cosas, historia, versículos, geografía, flora, fauna, todo lo que te puedas imaginar. Agarré mi tesis, ¿no? Y salí a la calle una noche. Él es la primera víctima, ¿no? Y vi ciertamente en una plaza en Cajamarca unos testigos de Jehová conversando y me les acerqué. Dije, ahora sí, los voy a agarrar, ¿no? Y comenzamos a hablar y todo, y ellos me comenzaron a tratar de convencer de sus argumentos, y cada argumento que me daban yo se los refutaba y les hacía un análisis histórico, teológico, bíblico, y los paseé. Y dije, ahora sí se van a convertir, ahora sí se van a dar cuenta de sus errores, ahora sí van a creer en Jesús como su Señor y Salvador, ahora sí, dije yo, ya la hice. Y al final de ese argumento, que duró como 3 horas, no te miento, duró como 3 horas, las personas que estaban ahí conversando conmigo me decían, no, ¿sabes qué, joven? No, es que no es así, no. Y yo decía, ¿cómo que no? Si te he explicado todo. No es así. Y ahí me di cuenta justamente de esto mismo, que cuando una persona ha cerrado su corazón a la palabra de Dios, no hay argumento que sea suficiente. Entonces, mientras que es nuestra tarea prepararnos y es nuestra tarea conocer por qué creemos en lo que creemos, en última instancia está en ti y está en mí cómo vamos a relacionarnos con esa roca. ¿Va a ser la roca sobre la cual nosotros construimos nuestra vida? ¿O va a ser la roca que va a caer sobre nosotros para aplastar todo aquello que fue construido lejos de Él? Yo quiero que Cristo sea el fundamento de mi vida, porque sé que un día esa roca va a venir. Entonces podemos entregarle nuestra fe, nuestro corazón, nuestra vida a aquel que fue enviado, al Hijo querido, unigénito de Dios. A que nuestros corazones sean sensibles a lo que Dios está haciendo en nosotros ahora. A reconocer que, ¿sabes? Construir tu vida sobre Cristo suena bonito, ¿no? Suena chévere, pero no es fácil, porque implica que hay ciertas cosas que se van a salir de ese ángulo y no van. Hay ciertas cosas en tu vida que se van a salir de ese ángulo que es Cristo y simplemente tiene que ser puesta a un lado. Construir tu vida sobre Cristo significa que hay cosas que vas a tener que dejar atrás. Significa que hay cambio que va a tener que suceder en tu vida. Eso es lo que significa arrepentimiento. Y eso es lo que ellos no querían en ese tiempo. Entonces, que nuestros corazones no sean como los de esos líderes, fariseos, escribas y sacerdotes, sino que podamos entregar nuestra vida al Señor. Y en el ejercicio de nuestra fe, de nuestra adoración, que Dios construya algo hermoso en nosotros.